que me van saludando y me continúan saludando, trato de mencionarlos a todos y lógicamente los invito a que me acerquen dudas, preguntas e inquietudes directamente a partir del chat de este canal en vivo que tenemos junto con XM. Comienza la nueva semana y vamos con el plan de trading para este 4 de julio y para los siguientes días. Semana importante donde comienza con festivo, lo podemos ver, algunos latigazos en los principales instrumentos financieros, menor volumen del que estamos acostumbrados porque Wall Street está cerrado, tenemos el 4 de julio, Día de la Independencia de los Estados Unidos, y los mercados reaccionan en consecuencia, lógicamente, de este movimiento, o mejor dicho, de esta falta de movimiento que podemos apreciar en estos momentos directamente desde los Estados Unidos. Siguen siendo quienes mueven los mercados y, lógicamente, se hace pesar la falta de volumen, pero tengan cuidado porque falta de volumen no implica erraticidad o velocidad en los movimientos. Todo lo contrario, cuando nosotros tenemos poco volumen en los mercados, a veces vemos todo lo contrario. ¿Qué significa? Y que estamos observando que hay movimientos erráticos que nos indican claramente que puede haber alguna situación un poco más, ¿cómo decirlo? Recién habíamos utilizado un término que es como una especie de latigazo. Bueno, puede haber movimientos con mayor volatilidad de la esperada, lógicamente causados por la baja del volumen, y eso nos puede dañar no solamente nuestras posiciones, sino sorprender de lo que está sucediendo, y también vean que los spreads suelen ser un poquito más amplios de los habituales. Hablábamos entonces que no tenemos presencia de Wall Street, los índices americanos más importantes van a esperar un rato para tener movimiento, por lo tanto hemos tenido caídas en los europeos con una sesión, entiendo que ha sido de transición, y un poco estas imágenes que hemos elegido en el día de hoy, donde se ha conocido el empleo desde España, con datos un poco por debajo de los esperados, ya que bajó a 42.400 personas en junio. Sin embargo, los contratos indefinidos, si estos están en máximos de un importante tiempo en el país español. Y también hablamos del empleo porque estamos en una semana que, más allá que es la segunda semana del mes de julio, como vamos a ver dentro de un rato, la cita relevante se dará el próximo viernes, donde estaremos conociendo los datos de empleo del mes de junio. ¿Qué sucede con las criptos? Bueno, no podemos dejar de lado, las criptos lamentablemente están en este momento bajo presión. Hay algunas entidades que han suspendido y hay un incremento de retiros de capital muy fuertes. Hay pérdidas importantes en muchas empresas que han declarado Bitcoin dentro de su tenencia, y hay cierto nerviosismo de aquellos inversores que siguen viendo día a día en niveles tan bajos, no solo a la criptodivisa líder, hablamos del Bitcoin, sino también el resto de las monedas digitales. También vamos a hablar un poquito de lo que viene sucediendo en Alemania y también el Banco Central Europeo. Decíamos que Alemania registró su primer déficit comercial desde el año 91, en gran parte por la caída de las exportaciones, por eso hemos publicado por ahí arriba la bandera, y en un contexto donde el Banco Central Europeo está explorando de qué manera evitar que los bancos disparen sus beneficios por la próxima suba de tipos que va a emprender dentro de poco. Así que, como decíamos, muy poco para decir respecto al movimiento del día de hoy en los mercados debido al festivo en los Estados Unidos. Sin embargo, no se espera un calendario económico relevante, por eso es que nos vamos a posicionar directamente en estos momentos en nuestra página, que seguimos como página de datos, página donde tratamos de forma objetiva ir viendo qué es lo que sucede y qué es lo que se espera. Hablamos en este caso de Forex Factory, nuestra fuente, donde claramente nos marcaba el festivo en Estados Unidos, y donde no ha habido datos de relevancia, por eso los movimientos del día de hoy, de un 4 de julio, realmente muy triste para los que tomamos decisiones, porque claramente los mercados están a modo caído.
sí, a modo dormidos, podríamos decir. Vamos a martes 5 de julio, donde empiezan los movimientos a partir de la reunión del Banco de Australia, la Reserva del Banco de Australia, a partir de la 1:30, horario del este, del día martes, va a comunicar su decisión, que se espera sea una suba de los tipos de interés de 0,85 a 1,35. Sin lugar a duda, este año va a estar marcado por la suba de tipos de interés en las principales entidades centrales. Lógicamente a todos ocupa el tema de la inflación que vino para quedarse, y esa inflación está dañando las principales economías. Por eso es que los bancos centrales están utilizando todo lo que tienen a su alcance para evitar la pérdida de poder adquisitivo de las monedas y obviamente de los salarios de las personas. Por lo tanto, desde Australia se espera una suba de los tipos de interés, una importante suba, por cierto, que sería de 50 puntos, así que vamos a ver si se concreta y cómo puede impactar en el dólar australiano. En una jornada europea donde se va a conocer el PMI de servicios, tanto en España, en Italia, en Alemania. Conocimos la semana pasada el PMI de servicios de Estados Unidos con datos el día viernes por debajo de los esperados. Lógicamente, parte de lo que se estima en la economía este año, que haya una caída de la actividad económica, se habla de recesión, esto es altamente probable. Vamos a ver qué nos sucede durante el día martes, porque como ustedes pueden ver, si las previsiones son por debajo, en el caso de Estados Unidos fueron datos por debajo de las previsiones, vamos a ver si lo mismo pasa también en el sector europeo, tanto en los principales países de la eurozona como también en Reino Unido. Para hacer mención, a las 7 a.m. se conocerá un discurso del gobernador Bailey del Banco de Inglaterra. Atentos a aquellos que tomen decisiones en la libra esterlina, la cual viene bastante en capa caída, pero puede recibir un impulso en sentido alcista. Yendo al 6 de julio, con una jornada también con muy poquitos datos, conoceremos, a nuestro entender, quizás la cita más relevante, la de las 3 p.m., porque serán las minutas de la Reserva Federal, de la Federal Open Markets Committee, sobre la reunión pasada. Hemos hecho mención en las últimas reuniones, lo estamos confirmando en este momento. Atentos, porque este año la inflación y lógicamente las acciones de los bancos centrales, la política monetaria y lógicamente la suba de los tipos de interés van a marcar el ritmo en gran parte de los próximos meses. Por lo tanto, el detalle de lo que se celebró en la reunión anterior nos va a dar un poco de información respecto a lo que puede llegar a suceder en las próximas reuniones del organismo, así que atentos a la cita del miércoles a las 3 p.m, seguramente tendremos datos que pueden impactar en los mercados. Y ahora sí, cerrando ya los últimos días de la semana, nos vamos a ocupar de los datos de empleo, porque el día jueves se conocerá el ADP, ¿cómo se llama? Esta encuesta realizada por el Automatic Data Processing, que mide el cambio en el empleo no agrícola del sector privado. Nos suele anticipar el dato oficial del día viernes y en este caso se espera una suba a 200.000 nuevos puestos sobre los 128.000 del mes anterior. Atentos, porque más allá que el mercado esté descontando una suba, muchas veces nos hemos sorprendido cuando finalmente la cifra fue no una suba, sino un número menor del esperado y también en algunos casos menor al anterior. Eso implica un efecto claramente inverso al esperado y suele brindar movimientos bruscos por el mercado. Así que tanto el ADP como de 15 minutos más tarde y el mismo día en este mes las peticiones de subsidio por desempleo, este dato que se conoce semana a semana y que en principio ha vuelto a niveles pre-COVID. Por lo tanto, si se mantienen de estos niveles no debería tener mucha influencia si ante algún cambio significativo. Continuando con el resto de la jornada, se celebrarán otros datos, algunos otros informes, sin embargo no de alto impacto según nuestro entender. Para, lógicamente, el día viernes sí vamos a presenciar finalmente los datos de empleo en los Estados Unidos. En esta semana, como decíamos, un poco más corta, se pasó la fecha al segundo viernes, suele ser los primeros viernes de cada mes,
pero vamos a conocer en forma simultánea la tasa de desempleo, se espera sin cambio en 3.6, tasa también cercana al pleno empleo, por lo tanto, si no, en caso de que se mantengan estos niveles, no debería impactar. Si el cambio del empleo no agrícola, este informe que habla del sector de empleo de Estados Unidos de mayor valor agregado en la economía, se espera, en este caso, como decíamos, y a diferencia del ADP, una creación, pero por debajo de la creación del mes pasado, así que atentos porque esta detracción en el empleo puede llegar a impactar en el día viernes y lógicamente también puede impactar en los próximos pasos de la Reserva Federal, ¿no? En las próximas decisiones. Por último, y en simultáneo y en segunda escala, también tenemos datos de empleo en Canadá. No se esperan cambios en la tasa de desempleo y se espera un cambio en el empleo de 39.8 a 20. Atentos, ¿por qué? Porque aquellos que operan el dólar canadiense con el dólar americano podría haber un impacto importante. Tenemos algunos patrones, algunas figuras en el dólar canadiense que nos pueden anticipar algún movimiento de direccionalidad mayor. Pero bueno, eso lo vamos a ver dentro de un ratito. Así que luego de ver el calendario económico, luego de analizar las citas más relevantes, vamos a ir directamente a gráficos y vamos a hacer un poquito de trazado de posibles escenarios de lo que entendemos puede llegar a impactar la presente semana. Vamos a empezar de izquierda a derecha con algunos de los principales pares. Vamos a comenzar con el euro dólar. ¿Por qué? Porque el euro dólar claramente nos ha mostrado importantes caídas, en parte lógicamente beneficiado este movimiento bajista por la fortaleza del dólar y en parte sí por por la fortaleza del dólar, en parte por la debilidad del euro, que esto es lo que hablábamos recién. El Banco Central Europeo parecía no querer actuar y lo cierto es que nos encontramos en niveles mínimos. Si quieren me voy directamente a gráficos semanales para poder confirmárselo, pero estamos en niveles no vistos del año 2017, 5 años, ¿sí? Donde vuelve a cotizar muy cerca de la zona 0.330, 0.350, es una suerte de muralla que no solamente lo apreciamos desde el punto de vista técnico, sino también desde los intereses del Banco Central Europeo. Por eso es que en caso de que se empiecen a confirmar y tengamos en la próxima reunión del Banco Central Europeo subas de tipos de interés, claramente deberíamos tener una reacción previa al anuncio de recuperación de este par. Por lo pronto lo tenemos muy aplanado a zonas de mínimos y fíjense que más allá que no ve cierta lateralización y estamos en el margen inferior, cuando vamos a gráficos menores podríamos trazar una suerte de triángulo descendente donde tiene varios intentos fallidos, pero mantiene todavía los máximos descendentes. Este nivel que tenemos claramente marcado, y nos vamos a poner en gráficos un poquito menores, entre 1.0350, 60, lo tenemos ahí en la zona de 0.360, es sin lugar a duda la zona a tener en cuenta en el caso del euro dólar. Un nivel de soporte relevante que de alguna manera, también si lo queremos observar, los mínimos se empezaron a conformar en sentido ascendente, o sea, los nuevos mínimos no pudieron quebrar los mínimos anteriores, por lo cual, sin que este patrón todavía esté totalmente cierto, la zona está clara. Si el euro quiebra la zona 1.0330, 0.360, tenemos 30 pips ahí, deberíamos ver una fuerte caída en sentido bajista. Sin embargo, cuanto más rebotes haya esta zona, la recuperación puede ser mayor, y atentos con la zona de 1.0480, 1.0490, porque en caso de ser vulnerada al alza podríamos ver una recuperación mayor y en ese caso iría hasta la línea semanal de máximos descendentes en niveles cercanos a 1.06, ¿no? 1.0610, 1.0620 aproximadamente. Tenemos unos 300 pips hacia arriba, tenemos unos muy poquitos 60-70 pips hacia abajo. Estamos en el margen inferior de este patrón lateral. Atentos al euro dólar porque posiblemente entre los datos de empleo y algún otro dato que conozcamos de la eurozona nos puede dar el argumento para o un impacto fuerte del par a la baja o lógicamente un nuevo rebote. Atentos a esa zona, que mientras que no quiebre la zona 1.0480, 1.05, deberíamos ver cierto movimiento lateral en el durante.
Hablamos del euro dólar, vamos a hablar de algunos de los otros pares importantes que entendemos va a brindar movimiento en esta semana. Nos vamos al dólar americano versus al dólar canadiense. Dijimos que el día viernes conoceremos por un lado los datos de empleo en Estados Unidos, por el otro conoceremos también los datos de empleo en Canadá. Son datos muy relevantes, muy tenidos en cuenta en pos de tomar decisiones por los bancos centrales. Entonces, sin lugar a duda, esto nos argumenta movimientos en las dos monedas, el dólar americano y el dólar canadiense. Por eso es que queremos meter dentro de nuestro análisis este par, el que le llamamos Loonie, que ciertamente, como hacemos mención, en gráficos semanales tenemos una cierta lateralización que viene del año 2015, aproximadamente 7 años con movimientos de ida y vuelta. Sin embargo, como decíamos recién, estamos en el margen inferior, en una suerte de patrón a modo de cuña en 1.3060, 1.3060, 70 ha marcado un doble intento fallido de subir y en este momento cotiza en otra zona también de soporte intermedia que es 1.2860, 28.70. Si vamos a gráficos menores, pareciera que se nos regaló un importante hombro cabeza a hombro en ese segundo impulso fallido y fíjense algo relevante, ¿no? Cómo concluyó la jornada de viernes de la semana pasada, una fuerte caída, lo que se llama un hanging man, ¿no? Un hombre colgado, luego de alcanzar niveles máximos cercanos a 1.2960, 70, se vino bajo y cerró muy cerca de los mínimos. Este es un interesante patrón de cambio de dirección que se apoya lógicamente a un posible pullback de ese hombro cabeza a hombro en gráficos menores. Por lo tanto, en este caso, me parece a mí que el dólar canadiense va a tener unas jornadas a favor frente al dólar americano. Si confirma el quiebre de los mínimos anteriores, ahí tenemos marcada de la semana pasada la zona cercana a 1.2715, 1.2720. Caída del hombro cabeza a hombro, formación del pullback por debajo de los mínimos en 1.2830, podríamos extender un recorrido de unos 150 pips hasta el objetivo de ese hombro, cabeza, hombro. ¿Dónde abandonamos, en este caso, el escenario bajista? Bueno, lógicamente se han acercado los niveles máximos en 1.2960, 70, cambiamos nuestro parecer y lógicamente podríamos tener un nuevo embate a la zona de 1.3050, niveles máximos que vienen deteniendo también la suba dentro de este movimiento en sentido lateral que hoy es el que está tomando envión y está mandando. Hablamos un poquito, recién decíamos, de el dólar americano versus el dólar canadiense, hablamos un poco del euro dólar, quedo atento siempre y voy mirando de costado para que ustedes me acerquen dudas, preguntas o también me comenten algún instrumento, algún par que quieren que brinde mis comentarios. Nos vamos a meter con el kiwi. ¿Por qué? Porque el kiwi también nos viene regalando importantes movimientos. Hacíamos mención hace un tiempo de ese patrón de varios intentos fallidos, empezó a quebrar la zona de suelos, nos quebró 0.6890 y a partir de ahí nos regaló una fuerte velocidad bajista. Fíjense en estos momentos que está cotizando en 0.6180, un nivel importante, como bien dice Dow, de que el mercado tiene memoria. Fíjense que fue la zona de mínimo en septiembre de 2019 y en este momento está volviendo a detener el recorrido. En estos momentos, como decíamos, y luego de una recuperación durante la semana pasada, que se alejó de mínimos más allá que lo había vencido en el corto plazo, tenemos 3 intentos fallidos en esta zona. Es importante entender cuando el mercado empieza a tomar memoria de una nueva zona, de un nuevo nivel. Esto, a medida que pasa el tiempo, que no lo puede vulnerar, nos puede regalar como efecto inmediato y contrario un sentido opuesto en fuerzas respecto a intentos fallidos sin poder continuar. Entre 0.6160 y 80 es una muy fuerte zona. Tenemos nuevos mínimos, pero sin embargo hay mayor cantidad de presencias de jornadas o velas en día sin poder avanzar. Por lo tanto, podríamos empezar a ver una suerte de recuperación y podríamos empezar a ver subas, caídas y subas para lógicamente abandonar por el momento esta zona y lógicamente volver a cotizar cerca de la zona de 0.6543, donde tiene la siguiente zona de resistencias que vamos a marcar en este caso. Fíjense que tenemos intentos fallidos,
Si lo quiebra, lógicamente va a ampliar en nuestro escenario el escenario bajista del par o fortaleza del dólar, pero a medida que pasa el tiempo y se incrementen los intentos fallidos, vamos a empezar a tener una posibilidad de cambio de dirección con una zona intermedia de tensión en 0.6390 previo a llegar a 0.6550. Podemos ver un RSI en zona intermedia, pero que también nos empieza a mostrar cierta divergencia en este sentido alcista, porque los mínimos son ascendentes, mientras que los máximos descendentes que mostraba y nos sigue todavía mostrando la cotización empiezan a perder cierto momentum, como le decimos. Entonces, atentos. ¿Por qué? Porque es una interesante zona de fuerte sobreventa que nos puede anticipar un posible movimiento en dirección alcista. Hace un ratito nos preguntaban de la plata, ahora Nicole nos comenta del oro. Llevan cierta correlación, por cierto, sin embargo, vamos a meternos en el oro, el cual veníamos dando nuestro comentario en el cierre, los días viernes. Les recuerdo que como el lunes tenemos el plan de trading, el viernes nos ocupamos del cierre del mercado y anticipar lo que puede llegar a ser la apertura. Fíjense qué lindo patrón que nos regala el oro en gráficos mayores, ¿no? Si podemos verlo de esta manera, en gráficos mensuales tenemos una suerte de triángulo simétrico, de muchos meses, por cierto. Eso empieza a hacer perder un poco la paciencia a aquellas personas que son compradoras de este metal de refugio por excelencia, y sobre todo en contextos de inflación y de pérdida de poder adquisitivo de otros instrumentos. Claramente este patrón de máximos descendentes y mínimos ascendentes en gráficos mensuales pareciera que viene guiando este posible comportamiento, y un poquito mejor lo vamos a ver en gráficos semanales. Fíjense la cantidad de intentos, lo tenemos marcado en la zona de cierres con la directriz celeste y la directriz rosa con la zona de mínimos, ¿no? Fíjense que tanto con los mínimos que como los cierres nos viene mostrando una recuperación. Sin embargo, también nos viene mostrando que en caso de ser vulnerado desaparece ese sentimiento de recuperación del oro y lógicamente deberíamos evaluar otro escenario. Si vamos a gráficos un poquito más pequeños, también empezamos a evaluar lo que habíamos marcado el viernes en el cierre y nos regaló lógicamente la vela que está allí. Esta vela que es color blanca, lo cual nos indica que rechazó mínimos y cerró por encima del precio de apertura. Esta vela, que nosotros la conocemos como martillo invertido, nos marca claramente un cambio de dirección o un agotamiento de la dirección previa para una recuperación en este sentido de las siguientes sesiones. La jornada abrió al alza, decíamos que es una jornada extraña de menor volumen, sin embargo en estos momentos se aleja nuevamente de la zona de mínimos y vamos a estar atentos al cierre y sobre todo la apertura del día martes en horario Greenwich Meridian Times, GMT. ¿Por qué? Y porque esperamos que venga un poco de volumen para confirmar lógicamente los movimientos. Por lo pronto, y aquí teníamos marcado un posible piso, si nos regala el siguiente piso, deberíamos observar desde aquí una recuperación y lógicamente la zona clave en el corto plazo va a ser el nivel cercano a 1870. ¿Por qué? Porque en caso de ser vulnerado, ahí completaría este doble suelo y tendríamos un lindo recorrido alcista si lo medimos desde los 1800 a 1870. Deberíamos ver un 1930 como zona posible de objetivo, así que ese doble techo en formación que requiere en este momento una recuperación, doble intento fallido, hay un triple, pero sin embargo se ha quedado un poquito más corto, ¿sí? Lo podemos ver un poco mejor en gráficos menores, doble suelo en gráficos diarios, un triple suelo en gráficos de 4 horas en formación, indicaría que mientras que no vulnere los mínimos, podríamos ver una extensión del recorrido y por qué no un movimiento en dirección alcista que lo lleve arriba de 1900, 1920 y por qué no la zona de 1930. En este caso ahí nos pondríamos un poco más alcistas para atender 1970 como zona de máximos descendentes y nivel a quebrar para extender el recorrido. Pero como análisis técnico tiene su hipótesis a partir de los
gráficos de mayor probabilidad de continuación de la dirección de tendencia. Tenemos también en gráficos semanales un primer intento donde formó su máximo histórico en 2071. Y como ustedes recuerdan, también tenemos un segundo intento mucho más amplio que también alcanzó la zona de 2071. Esto muy lejano todavía de confirmación, pero en caso del quiebre de 1670, fíjense que tenemos unos $400 de un posible doble techo, de un posible rectángulo. Están las variables formadas y las zonas bien marcadas, pero si se quiebra en 1670, abandonamos todo escenario posible en dirección alcista y vamos a tener que evaluar una corrección fuerte del oro, cosa que también es difícil de explicar desde lo fundamental en este escenario. Sin embargo, empieza también a argumentarse con el doble intento fallido por decirlo en algunas palabras, la presencia de algunos argumentos que también nos podrían regalar un escenario en sentido bajista. Hablamos de las monedas, hablamos del oro. Espero, Nicole, haya podido darte mis comentarios. Vamos a meternos un poco en las criptos y vamos a hablar un poquito del Bitcoin, que cada día que sucede le vamos regalando mayor tiempo a su estudio y, por qué no, a las herramientas gráficas que también nos permiten. Lo cierto es que el Bitcoin, como decíamos, sigue cotizando por debajo de los $20.000 con idas y vueltas. Una zona clave, ¿por qué? Porque es una zona de memoria del mercado. Sin embargo, fíjense que en gráficos diarios es muy claro que la lateralización podría estar en estos momentos conformando una suerte de triángulo simétrico, lo cual este triángulo simétrico lo único que tiene es probabilidades asociadas de continuación de la tendencia anterior. La tendencia anterior, nosotros cada día encontramos mayor cantidad de herramientas técnicas que se empiezan a aplicar a las criptos, las cuales van adquiriendo mayor características de lo que entendemos un mercado de eficiencia, porque tienen amplitud importante horaria, porque lógicamente bajos costos de entrada, y lo que está requiriendo es su existencia y paso en el tiempo, que eso no se puede anticipar, pero hay mayor cantidad de personas y lógicamente el paso del tiempo y su presencia les van dando mayor fortaleza. Lo cierto es que este doble techo nos regaló su objetivo, pero el quiebre de los $20.000 nos puede dar todavía un movimiento hasta los 10.900 y 11.000. Qué catástrofe, uno diría, para tanta cantidad de inversores individuales que poseen criptos. Sin embargo, desde el punto de vista técnico, la tendencia es velozmente a la baja y el quiebre cercano a la zona de los 18.300 nos podría regalar otros $8.000 a la baja. ¿Qué estamos observando, sin embargo, en gráficos de 4 horas? Bueno, que esos máximos descendentes, donde los mínimos cada vez eran más profundos respecto a los anteriores, empiezan a formar cierta cambio de dirección en lo que podría desarrollarse a suerte de cabeza y hombros múltiples invertidos. En este caso marcamos la semana pasada el segundo hombro invertido. En este momento lo tenemos bien redondeado, lo cual nos ayuda a predecir un posible cambio direccional en caso de quiebre de la zona de los 21.000. ¿sí? Los máximos descendentes están un poquito por debajo. Tratemos de darle cierta margen de error, pero fíjense los nuevos hombros, la cabeza y los hombros lógicamente en forma ascendente. La zona de los $20.500 nos podría regalar un objetivo en dirección alcista de los $4.500, $5.000 con esta suerte de hombro, cabeza, hombro invertido que nos podría anticipar un posible cambio direccional, sobre todo algo que podría darse por los niveles fuertes de sobreventa que se encuentran y que requieren lógicamente una suerte de descompresión. Por lo tanto, atentos con el Bitcoin, están también las zonas fijas, están establecidas, vamos a ver qué nos regala. Volviendo obviamente a los datos de contacto y consultándoles si tienen alguna pregunta o al comentario que quieran acercar, les voy compartiendo a ustedes nuestros datos de contacto, www.molefx.com,
También nuestra dirección de correo info@molifex.com y lógicamente las redes que le hacía mención en un primer momento. No solamente nos van a encontrar en YouTube con nuestro canal y gran cantidad de videos, también pueden encontrarnos directamente por LinkedIn, por Facebook, por Twitter, por Instagram y en línea por Skype. Así que los voy saludando, les deseo una excelente semana de trading. Ojalá cosechen un montón de pips. Vamos a estar en contacto. Los invito día a día a seguirnos a las 2 p.m. horario Argentina, horario Uruguay, 1 p.m. horario Chile, 12 horario Colombia, Perú y México. Hasta la próxima, un fuerte abrazo y excelente semana.